La herencia Winfield. Declaración de Winfield Phillips. En caso de mi muerte o desaparición, por la presente, solicito a la persona a cuyas manos llegue esta declaración que la envíe por correo sin demora al Dr. Seneca Lapham, a cargo del Departamento de Antropología de la Universidad de Miskatonic, en la ciudad de Arkham, Massachusetts, y, por su propia seguridad, si no por su cordura mental, le ruego que lo envíe sin leer. Mi nombre es Winfield Phillips y resido en el número 86 de College Street, en Arkham. Soy un graduado de la Universidad de Miskatonic, donde me especialicé en literatura estadounidense y tomé como mi especialidad el estudio de la antropología. Desde mi primer año, he estado empleado por el Dr. Lapham en calidad de secretario privado, y desde entonces he continuado en ese puesto para mantenerme mientras investigaba para un libro sobre el movimiento decadente en el arte y la literatura recientes. Tengo 29 años y me considero sano de mente y cuerpo. En cuanto a mi alma, no estoy tan seguro. En la mañana del 7 de junio de 1936, después de haber obtenido una breve licencia de mi empleador, abordé el tren para California en la estación B&O en Water Street. Mi propósito, al emprender un viaje tan largo como para atravesar la totalidad del continente, fue en parte por negocios y en parte por placer, y, en parte, por un sentido del deber familiar. Debido a la reciente muerte de mi tío Hiram Stockley de Turner Beach, California, me sentí obligado a asistir a su funeral y ocupar mi lugar en las exequias para que la rama oriental de la familia pudiera estar representada en esta solemne ocasión. Después de todo, el tío Hiram había sido el hermano favorito de mi madre y, aunque nunca lo había conocido, de hecho, nunca lo había visto, que yo supiera, sabía que ella hubiese deseado que yo asistiera a su entierro. Mi difunta madre era una Winfield de New Hampshire, pero mi padre era un Phillips, surgido de la antigua estirpe de Massachusetts, que se remonta a 1670, si no más. Soy descendiente del célebre y ligeramente notorio Reverendo Ward Phillips, ex pastor de la Segunda Iglesia Congregacionalista en Arkham, autor de un fragmento oscuro pero psicológicamente fascinante de la excentricidad de Nueva Inglaterra, llamado Thaumaturgical Prodigies in the New English Canon, publicado por primera vez en Boston en 1794 y luego reimpreso en forma bastante expurgada en 1801. Es una vieja broma familiar que el reverendo doctor, en esta, su única incursión conocida en el bello arte de las letras, literalmente hizo todo lo posible por profundizar en ese infierno de fuego y azufre de la magnalia del loco viejo Cotton Mather y las aún más escalofriantes Wonders of the Invisible World. Si es así, lo logró admirablemente. Muchos años antes de que yo naciera, hubo algún tipo de problema entre mi tío Hiram y el resto de la familia de mi madre. Nunca supe muy bien qué ocasionó esta ruptura, pero la ruptura de relaciones fue duradera y permanente. Si mi madre alguna vez supo la razón, nunca me la confió, pero puedo recordar a mi anciano abuelo murmurando sobre prácticas prohibidas y libros que nadie debería leer, cada vez que aparecía el nombre del tío Hiram, lo cual no era muy frecuente. Cualquiera que sea la naturaleza del escándalo familiar, el tío Hiram se mudó de Arkham, se fue a California y nunca regresó. Estas antiguas familias endogámicas de Nueva Inglaterra, como sabrán, están plagadas de esqueletos en el armario, viejas enemistades, escándalos centenarios. Parece extraño e incluso perverso hoy en día guardar rencor durante toda la vida, pero somos una raza orgullosa, terca y obstinada. Lo testarudos que somos puede demostrarse por el hecho de que mi tío, como si no se contentara con romper todas las relaciones con la familia, incluso con mi madre, que era su hermana favorita, en realidad repudió el apellido Winfield, adoptando en cambio el apellido de soltera de su madre, Stockley. En cualquier caso, todo esto sucedió mucho antes de que yo naciera, antes de que mi madre se casara con la familia Phillips. De hecho, y debido a esto, y al hecho de que nunca hubo una sola comunicación entre mi tío y yo, ni siquiera pensé en ser mencionado en el testamento de mi tío, y tampoco tenía ningún interés en su patrimonio, aunque era de conocimiento común que se había vuelto inmensamente rico desde que se mudó a la lejana California. En cuanto al elemento de placer involucrado en mi viaje, este residía en la oportunidad de reanudar una apreciada amistad con mi primo, Brian Winfield, el único hijo de mi otro tío, Richard,
Brian y yo nos conocimos por primera vez por casualidad en la biblioteca de Harvard en 1927. Mi empleador me había enviado allí para copiar algunos pasajes de una versión muy rara de un curioso volumen antiguo de mitos y liturgias llamado El Libro de Avon, ya que Harvard tuvo la suerte de poseer el único texto conocido de la traducción latina medieval, hecha del griego por Philippus Faber. El joven sentado a mi lado, un tipo alegre, de rostro pecoso, nariz respingona, pelo color arena despeinado y ojos amables, sumergido en un libro de medicina lleno de las ilustraciones más repulsivas imaginables, respondió a la llamada de la bibliotecaria de Winfield y se adelantó para reclamar otro libro que acababa de sacar de las pilas para su lectura. Pensando que ciertamente debía ser un pariente, me tomé la libertad de presentarme. Más tarde, charlando, tomando un café, sentamos las bases de una amistad duradera. Brian era unos 5 años menor que yo y había venido al este para estudiar en la Facultad de Medicina, con la esperanza de convertirse en médico. Ambos nos llevamos bien desde el principio, ambos igualmente encantados de descubrir que éramos primos. Aunque mi estadía fue breve, logramos continuar nuestra amistad los fines de semana y durante las vacaciones. En estas ocasiones tenía que ir al dormitorio a visitarlo, ya que su padre le había hecho jurar que nunca se aventuraría ni un pie más cerca de Arkham que los límites de la ciudad de Boston. Esto no me produjo ninguna incomodidad particular en el viaje, por supuesto, ya que Boston y Arkham están a solo 15 millas de distancia, pero después de unos 2 años, mis visitas a Boston tuvieron que terminar, porque Brian suspendió la Facultad de Medicina debido a una broma ridículamente infantil y se fue a casa a vivir de nuevo con sus padres. Más tarde, estudió medicina veterinaria en Dade College, en Beaufort, la sede del condado de Santiago, en el que se encuentra Durham Beach, y se convirtió en veterinario autorizado. Supongo que esto fue un bajón para alguien que esperaba curar el cáncer y ganar el premio Nobel, o tal vez su padre, al descubrir nuestra correspondencia subrepticia, exigió que cesara. De todos modos, nuestro intercambio de cartas disminuyó y murió. Una tarjeta poco frecuente en Navidades o cumpleaños, y eso fue todo. Hasta este junio, cuando de repente y para mi deleite, encontré en mi buzón una breve carta garabateada con su familiar letra infantil, informándome de la muerte de nuestro tío e invitándome, prácticamente rogándome, a que fuera al oeste para el funeral. No necesité mucha insistencia y, como el Dr. Lapham estaba dispuesto a prescindir de mis servicios durante una semana más o menos, salí esa misma tarde y compré mis boletos de tren, informando a Brian, por el telégrafo, de la hora de mi llegada. Además del placer de reanudar mi relación con Brian y el deber familiar de asistir al funeral de mi tío, también tenía algunos asuntos pendientes que arreglar en nombre del Dr. Lapham. A unas pocas millas al norte de la playa de Durham, en la costa del sur de California, se encontraba la ciudad de Santiago, en la que se encontraba el famoso Instituto Sanborn de Antigüedades del Pacífico. Unos 7 años antes, nos había visitado en Miskatonic un caballero llamado Arthur Wilcox Hutchins, curador adjunto de la colección de manuscritos del Instituto Sanborn. Este joven serio y erudito había implorado la ayuda del Dr. Lapham y algunos de sus colegas para desentrañar un antiguo misterio en el que no entraré aquí, excepto que involucraba la destrucción necesaria de un raro ídolo primitivo de artesanía desconocida, encontrado en Ponape algunas décadas antes. La posesión de esta peculiar estatuilla, que ganó considerable notoriedad en la prensa popular bajo el nombre un tanto melodramático de Estatuilla de Ponape, ya tenía fama de haber vuelto locos a 2 famosos científicos y, debido al estado de agitación de Hutchins, amenazaba con trastornar su propia razón también. Para mi sorpresa, el Dr. Lapham se tomó estos desvaríos muy en serio, al igual que el Dr. Henry Armitage y el bibliotecario de Miskatonic. Es una medida de su preocupación por el peligro potencial para la humanidad en la existencia continua de esta llamada figurilla de Ponape, que los dos colocaron en el uso del joven Hutchins la fabulosa rara copia de un viejo libro sombrío y blasfemo llamado el Necronomicon, del cual Miskatonic posee y guarda celosamente en una bóveda cerrada con llave la única copia de la edición completa del libro que se sabe que existe en el hemisferio occidental. Este libro y varios otros volúmenes de rareza similar y tradición esotérica forman la fuente central de información que el mundo posee sobre una mitología prehistórica, oscura, muy antigua y desconcertantemente extendida, llamada por algunos la demonología alasrédica, del nombre del autor árabe del Necronomicon,
y por otros, los mitos de Cthulhu, por el apelativo de su más célebre demonio. Rastros del culto de Cthulhu y de otros cultos afines y sociedades secretas dedicadas a la adoración de los tres hijos de Cthulhu, Katanatua, Itokta y Sotomog, así como de su medio hermano, Astur el Inefable, y otros dioses o demonios con nombres como Satogwa, Azathoth, Nyarlathotep, Daolot, Rantegot, Yoigor, Sar, Itakwa, Shub-Niggurath, etc., han persistido durante siglos en los rincones más lejanos del mundo y aún no se han extinguido por completo, unidos en una vasta red secreta, una especie de inframundo oculto. El culto de Cthulhu y sus secuaces forman, en opinión de algunas autoridades, poco menos que una enorme y antigua conspiración criminal contra la seguridad, la cordura y la existencia misma de la humanidad. El Dr. Lapham y el Dr. Armitage me pidieron, mientras visitaba Santiago, donde Brian trabajaba actualmente, que investigara el misterioso final de Arthur Wilcox Hodgkins. Había matado a golpes con crueldad a un viejo vigilante, había incendiado la galería sur del ala del museo del instituto, había escondido o destruido la estatuilla nociva y lo habían llevado enloquecido al sanatorio local. Parecería que había mucho más en su loca historia de lo que uno podría haber supuesto razonablemente. Mientras ayudaba al Dr. Lapham en sus investigaciones sobre las actividades de los cultistas de Cthulhu, yo mismo he pasado por algunas experiencias desconcertantes y científicamente inexplicables. Sabía, aunque trataba de no creerlo, que de hecho había un núcleo de verdad duro y sombrío detrás de las leyendas de pesadilla de esta mitología fantástica. Vi lo suficiente en Billington's Wood ese oscuro día de 1924, cuando el Dr. Lapham y yo disparamos y matamos a Ambrose Duarte y su sirviente indio Quamis, o quien quiera que haya sido en realidad. Se había apoderado de sus mentes, cuerpos y almas para tratar estos asuntos con cautela y temor. Algo había vuelto loco al pobre Hodgkins, la figura de Ponape, o lo que vio en el instante en que tocó la fría y resbaladiza jadeíta de la estatuilla, el talismán gris de piedra estelar del perdido e inmemorial Nar, que el Dr. Armitage le había confiado. Yo no lo sabía, pero Lapham y Armitage querían desesperadamente averiguarlo. Querían cerrar su expediente sobre la extraña y sobrenatural estatuilla que creían que había bajado de los negros y profundos abismos entre las estrellas cuando la Tierra era joven. Y yo también. Brian estaba allí para saludarme en la estación de tren de Santiago cuando el tren se detuvo, sin sombrero, con su cabello color arena alborotado por la brisa. Saludó y sonrió y metió sus anchos hombros entre la multitud para aplastar mi mano con su agarre torpe y poderoso. Había cambiado muy poco en los años transcurridos desde la última vez que nos habíamos visto. Todavía era ruidoso, infantil e irreprimible, con ese entusiasmo alegre por la vida y esa reserva ilimitada de energía física que tanto admiraba y envidiaba. Recogió mis maletas, las arrojó en el asiento trasero de su auto, un Roadster rojo deportivo, y me pidió que me subiera. Yo había estado igualmente dispuesto a haber empleado el viejo taxi destartalado que se detuvo frente a la estación, pero este era un vehículo aún más cómodo. Mientras conducíamos hasta el pequeño apartamento de Brian en la calle Hidalgo, justo al lado del parque, hablamos, renovando nuestro conocimiento. Mañana me gustaría ir en auto hasta la playa de Durham para que podamos explorar la casa del tío Hiram, dijo Brian, mientras me ayudaba a desempacar. Los abogados me dieron la llave de la puerta principal y las instrucciones para llegar allí. ¿Nunca lo has visto?, yo pregunté. ¿Viviste tan cerca de nuestro tío todos estos años? Hizo una mueca. Supongo que el tío Hiram no se llevaba mejor con mi papá que con el resto de la familia. De todos modos, nunca me invitaron a ir. Debía de ser un viejo pájaro raro, pero después de todo, no era un mal tipo. Por cierto, no llegué a mencionarlo antes. ¿Sabías que tú y yo somos sus beneficiarios? Parpadeé bastante estupefacto. ¿Lo dices en serio? Él sonrió asintiendo. Todo menos el dinero, me temo. Eso va a algún tipo de fundación. Pero podemos dividir la casa, la biblioteca y el mobiliario. Creo que estarás más interesado en los libros. Entiendo que nuestro tío tenía una biblioteca bastante grande. Bien, vamos a lavarnos y a comer algo. Los acontecimientos de la mañana siguiente los pasaré por alto sin comentarios. Solo había unas pocas personas en los servicios, un par de los antiguos sirvientes de nuestro tío y un buscador de curiosidades o dos. El entierro se hizo con bastante prisa y me di cuenta de que era un servicio de ataúd cerrado por alguna razón.
Después del almuerzo, bajamos en automóvil por la costa. Era un día brillante y enérgico, y Brian conducía con la capota bajada. Me di cuenta de que Brian tenía algunas noticias para mí. Estaba bastante entusiasmado con ellas. Finalmente, le pregunté que qué pasaba. Me lanzó una mirada de soslayo traviesa. ¿Recuerdas cuando me escribiste que vendrías? ¿Me pediste que averiguara todo lo que pudiera sobre el asunto de la estatua de Ponape?, preguntó. Asentí. Bueno, reuní algunos recortes de periódicos para ti. Te los daré más tarde, pero descubrí algo positivamente extraño mientras investigaba el asunto, y mencionó el nombre del difunto profesor Harold Hadley Copeland. Hubo un tiempo en que, con todo el sensacionalismo periodístico relacionado con ese nombre, al lector de los suplementos dominicales le habría resultado familiar al instante. Pero con qué rapidez las noticias de ayer se convierten en historia antigua. Supongo que pocas personas reconocerían el nombre hoy en día, aunque su muerte en una institución mental de San Francisco fue hace solo unos 7 años. Había sido el profesor Copeland quien había descubierto la notoria figura de Ponape, que formaba el nexo en torno al cual se habían centrado tantos misterios extraños y desconcertantes. La figurilla había sido parte de la colección de libros y antigüedades raras del Pacífico que Copeland había dejado al Instituto Sanborn en 1928. Parece que la figurilla estaba conectada de alguna manera con un culto antiguo y poco conocido que adoraba a los grandes antiguos de las estrellas, cuyos mitos y leyendas fueron presumiblemente registrados en una serie de libros antiguos que rara vez se encuentran. Copeland había dejado varios de estos libros al Instituto Sanborn, ya que trataban sobre el tema de su investigación. Lo que ahora supe de labios de mi primo me asombró profundamente. El viejo profesor tenía una copia de Cultos Innombrables. ¿Lo sabías?, preguntó Brian, bromeando, jugando con mi curiosidad. Asentí. El libro de un erudito alemán llamado von Junst fue un texto principal en el estudio del culto, y algunas páginas de los cantos de Yugia, agregó, y una copia de algo llamado el texto de Riley. Sí, lo sé todo sobre eso, dije con impaciencia. Sigue adelante, ¿quieres? Bueno, Wynne, ¿de dónde supones que el profesor Copeland obtuvo estos libros raros en primer lugar? Me encogí de hombros, irritado. ¿Cómo diablos debería saberlo? Sin dejar de sonreír, Brian dejó caer su bomba. Se los compró al tío Hiram. Estoy seguro de que me quedé boquiabierto, haciéndome parecer ridículo, porque después de otra mirada de soslayo, Brian comenzó a reírse. Gran Scott, murmuré. ¡Qué coincidencia! ¿Quieres decir que nuestro tío estaba interesado en el ocultismo, en esta demonología alasrédica? Frunció el ceño, sin reconocer el término alasrédica. Por el demonólogo árabe Abdul Alasred, autor del célebre Necronomicon, uno de los libros más raros del mundo. Tenemos una copia en Miskatonic, guardada bajo llave, el único en el hemisferio occidental. Confesó que no tenía idea de los intereses de nuestro tío, académicos o de otro tipo. Pero el tío Hiram hizo una fortuna, ya sabes, y se dedicó a coleccionar libros a lo grande. Cualquier cosa vieja, rara, oscura y difícil de encontrar era solo su alimento. Tenía agentes de compras en todo el mundo trabajando para él. Digamos, apuesto que te suena bien que tú has heredado su selección de libros. No dije nada, sintiéndome un poco incómodo. Si bien la muerte de mi tío Hiram no significó nada para mí personalmente, hay algo un poco macabro en sacar provecho de la muerte de otro hombre. Cambié de tema. El largo viaje hasta la playa de Durham nos llevó por una ruta escénica que revelaba frecuentes vislumbres de la costa escarpada y rocosa, con el sonriente Pacífico azul, y holgazaneando más allá abajo la clara luz del sol. Pero, a medida que nos acercábamos a la ciudad, la carretera giraba hacia el interior y el paisaje se volvía, por etapas, extrañamente monótono e incluso deprimente. Pasamos acres de maleza de pino y marismas llenas de agua estancada y con espuma. Luego siguió, durante millas desoladas, granjas y campos abandonados, donde la tierra cruda e insalubre, erosionada por la brisa salada del océano, exponía debajo de capas de tierra lastimosamente delgadas, nada más que arena muerta y estéril. Los pájaros marinos graznaban y lloraban lastimeramente, como si encajaran con el estado de ánimo de inquietante depresión que nos había invadido a ambos. E incluso la clara luz del sol parecía viciada y opaca, aunque los cielos estaban tan claros como siempre. Le dije algo sobre esto a mi primo y él asintió con seriedad. No es un lugar muy saludable, comentó. La ciudad ha ido cuesta abajo desde que tengo memoria.
especialmente cuando comenzaron a cerrar las fábricas de conservas y la gente se quedó sin trabajo. Puedo recordar cuando todas estas granjas se estaban fortaleciendo, muchos campos de naranjos, camiones de jardinería. Algunas comunidades prosperan y crecen, y otras simplemente se desmoronan y se pudren en el corazón. Pasamos junto a una señal de tráfico y el nombre me pareció vagamente familiar, como algo que recordaba haber leído hace años en los periódicos. Le pregunté a Brian al respecto. Parecía sombrío. ¿El campo de Hubble? Claro, debes haber leído sobre eso. Hace 10 o 15 años, algo así. Encontraron todos esos cuerpos enterrados allí, cientos, creo que fueron. Su comentario envió un escalofrío de aprehensión fría a través de mí. Por supuesto recordé la atrocidad del campo de Hubble. ¿Quién podría olvidarlo? El condado estaba instalando una tubería por alguna razón, y cuando llegaron a excavar un cierto tramo de propiedad condenada, comenzaron a desenterrar los restos de cuerpos humanos, literalmente cientos, como dijo Brian, aunque por la forma en que los cuerpos fueron desmembrados y mezclados, nunca fue posible determinar un conteo exacto. Alguien en la radio, en ese momento, comentó que si tomaras todos los asesinatos en masa de la historia y los juntaras, no tendrías ni la mitad de cadáveres que los encontrados enterrados en el campo de Hubble. Algo extrañamente espantoso para recordar, o para pensar. Sí, ahora recuerdo algo al respecto, murmuré. Nunca supieron quién lo hizo o por qué, ¿verdad? Brian soltó una carcajada áspera. No lo hicieron, dijo brevemente. Lo que sí descubrieron fue que había estado ocurriendo durante muchísimo tiempo. Cuanto más abajo excavaban, comenzaron a encontrar restos de cuero curtido y hecho en casa y botellas viejas de los primeros colonos. Más al fondo, pedacitos y piezas de viejas armaduras españolas fueron encontradas, mezcladas con los esqueletos, y debajo de eso... Se interrumpió, sin decir nada. Le di un codazo. ¿Debajo de eso qué? Indios, dijo pesadamente. Muchos de ellos, infantes, ancianos, valientes, mujeres, mucho antes de que llegaran los españoles. Esto fue todo territorio indio una vez. Por supuesto, la nación Hipaway poseía todas estas partes antes de que llegaran los exploradores. Aún quedan algunos Hipaways por ahí, en reservas en las montañas, pero no en ningún lugar por aquí. Puedes apostar. ¿Qué quieres decir? En la escuela tomé un curso de antropología, cosas indias. Los Hipaways tenían un nombre para el campo de Hubble en su propio idioma, algo así como Echoctá, creo que era. ¿Qué significa? Pregunté con curiosidad. Su rostro parecía de piedra. El lugar de los gusanos. De repente, la luz del sol se apagó. El cielo pareció oscurecerse y el aire a nuestro alrededor se volvió húmedo e insalubremente frío. Pero cuando miré hacia arriba, el cielo aún estaba despejado y el sol brillaba intensamente, pero extrañamente parecía incapaz de calentar el aire. Cambié de tema. Llegamos a la casa de nuestro tío a última hora de la tarde, después de conducir por lo que quedaba del casco antiguo. Filas de viviendas lúgubres habitadas por hombres malhumorados y patilludos y mujeres desaliñadas y mocosos chillones, escaparates cerrados y desmoronándose en decadencia, calles sucias, llenas de surcos, con maleza creciendo en muchas de ellas, y más allá de los podridos muelles del puerto, donde solo 1 o 2 botes pequeños indicaban que había pescadores, asomaban los almacenes abandonados y las fábricas de conservas en ruinas. Era difícil creer que este pueblo fantasma, en desintegración, había sido una comunidad vigorosa en la niñez de Brian, hace solo una docena o 15 años. Parecía contaminado, envenenado, de alguna manera extraña, y se desplomaba casi visiblemente en ruinas. Ciertamente, no me sorprende que te hayas mantenido alejado todos estos años, murmuré. Lo sorprendente es que el tío Hiram siguió adelante, con todo su dinero. Me habría mudado a San Francisco o a algún lugar, a cualquier lugar menos a la playa de Durham. Brian asintió con un gruñido. Aún así, la casa es grandiosa, reflexionó mirándola, y tuve que admitir que lo era. Una estructura laberíntica de estuco de 2 pisos al estilo de las haciendas españolas, con techos de tejas rojas y chimeneas, rodeada de jardines desolados que se habían quedado sin semillas y estanques de peces secos durante mucho tiempo, cubiertos de suciedad y hojas podridas. No parece que haya mantenido el lugar en los últimos años, comenté. No es así, dijo. Luego señaló un tramo de campo vacío que bordeaba la propiedad, más allá de una hilera de palmeras en ruinas y moribundas. Tal vez no pudo, agregó pensativo. ¿Qué significa eso? Señaló con la cabeza los campos vacíos.
arcilla roja cruda, cortada en zanjas, huecos y barrancos, que se extendía más allá de la hilera de palmeras. El vecindario se fue a la olla, dijo con amargura. Ese es el campo de Hubble. Después de un par de intentos, abrimos la gran puerta principal con las llaves del abogado del tío Hiram y entramos en un vestíbulo oscuro y fresco. Bajo estandartes andrajosos y tapices descoloridos se alzaban armaduras herrumbrosas. Una gran escalera de caracol serpenteaba a través de la penumbra hacia los tramos superiores de la casa. El polvo yacía espeso y espumoso sobre los muebles antiguos, tallados y pesados, y las ráfagas de lluvia de alguna ventana rota del piso de arriba habían teñido la vieja alfombra de verde por el moho. El lugar tenía una sensación fría y sin vivir, a pesar de su intento de grandeza feudal. Parecía el salón de recepciones de alguna funeraria de lujo con pretensiones barrocas. «Bueno, estamos aquí», gruñó Brian. «Veamos alrededor, exploremos». Había altas vidrieras en el gran comedor, cuya pesada mesa de roble debía haber sentado a 20 invitados, si los invitados alguna vez hubieran sido bienvenidos aquí, y tuve la desagradable sensación de que no. Había estatuas de bronce sobre viejos aparadores y repisas de piedra, y había un gran desorden de mesas auxiliares y baratijas, algunas piezas finas de cerámica india antigua, cristalería victoriana, ceniceros y ollas de latón. El aire estaba mohoso e insalubre, aunque la casa no había estado cerrada tanto tiempo. Después de todo, Hiram Stockley acababa de morir. ¿Hizo algo sobre las ventanas abiertas y el aire fresco? ¿O la brisa que soplaba a través del campo de Hubble, donde cientos y cientos de cadáveres se habían podrido en la tierra durante siglos, traía consigo la mancha de algún miasma, alguna pestilencia tan profana, que incluso en los calurosos meses de verano, Hiram Stockley había preferido ahogarse detrás de las ventanas cerradas en lugar de respirarlo? Era una pregunta para la que realmente no deseaba respuesta. Encontramos la biblioteca en el segundo piso, una sala enorme, llena de estanterías desde el suelo hasta el techo. Realmente no me sentía de humor para evaluar mi herencia esa tarde gris y espantosa, pero mi mirada pasó rápidamente por los estantes. Las encuadernaciones de cuero repujado contenían juegos estándar de Dickens, Scott, los poetas del lago. Sin duda, un buen vendedor de libros de segunda mano en San Francisco podría obtener una buena ganancia para mí, si la humedad y el moho no hubieran afectado primero a los libros. «Dios mío, ¿qué es eso?», exclamó Brian, en tono sobresaltado. Estaba mirando una pintura al óleo que colgaba de la pared con paneles al lado de la puerta. Oscura por el polvo y el abandono, su marco dorado con gruesas volutas contenía una escena impactante que no pude distinguir en la penumbra. Mirando más de cerca, leí la pequeña placa de latón adherida a la parte inferior del marco. «Richard Upton Pickman», murmuré. «He oído hablar de él. Artista de Boston». Entonces levanté los ojos para estudiar la pintura. Con una clara sensación de conmoción, vi la bóveda de un cementerio oscuro y sombrío, paredes de piedra resbaladizas por la humedad, hongos pálidos e hinchados que brotaban bajo los pies, decenas de hombres y mujeres obscenamente desnudos, enfermizamente regordetes, desnudos y sucios, con pesadas manos con garras y una sugerencia de hocicos caninos sobre sus cejas inclinadas y caras inferiores distorsionadas, se apiñaban alrededor de uno que sostenía un mapa. Lo que era tan escalofriantemente espantoso sobre la pintura grotesca era el asombroso realismo virtualmente fotográfico de la técnica del artista. Eso, y las expresiones infernales de deleite espantoso y regodeo, estampados en las facciones gordas del perro degenerado, casi bestial, de caras amordazadas. Con un escalofrío de aversión, bajé rápidamente la mirada del óleo para escanear el título de la imagen. Holmes, Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount Auburn, leí a media voz. Brian parecía enfermo. «Dios, venderé esa abominación primero», juró con sentimiento, y no lo culpé. Francamente, habría quemado la cosa espeluznante. Decidimos quedarnos a pasar la noche, ya que nos habría llevado horas conducir de regreso a Santiago. Habíamos pasado por un pequeño restaurante lúgubre cerca de los muelles en nuestro viaje por la ciudad, pero, de alguna manera, ninguno de nosotros tenía ganas de volver sobre nuestro camino, a través de esas calles llenas de baches, bordeadas de viviendas tambaleantes y decadentes. En un estado de ánimo de generosidad festiva, la casera de Brian nos había preparado un gran almuerzo de picnic que solo habíamos comido en el camino, así que encendimos un fuego en una chimenea de piedra cavernosa y devoramos té frío, sándwiches de jamón y pollo y ensalada de papa
en el resplandor de la parpadeante luz anaranjada. Había comenzado una lluvia fina y llovizna. Los cielos estaban plomizos y encapotados. Un viento lúgubre rondaba y gemía por los aleros. Iba a ser una noche sucia, y ninguno de nosotros tenía ganas de meterse en la cama después de echar un vistazo a las sábanas húmedas y con olor a rancio y las habitaciones vacías y con corrientes de aire. Alimentamos el fuego y nos acurrucamos en un par de sofás, envueltos en edredones que encontramos en un armario de arriba. Brian pronto estuvo roncando cómodamente, pero me encontré incapaz de relajarme lo suficiente como para sentirme somnoliento. Dejándolo después de un tiempo, avivé el fuego y encendí una vieja lámpara de huracán que habíamos encontrado en el porche trasero, que todavía contenía mucho aceite. Luego fui a buscar en los estantes algo para leer. Twain, Dumas, Balzac, todos los clásicos estándar eran demasiado pesados para mi estado de ánimo sombrío, pero seguramente en algún lugar entre todas estas miles de obras maestras embalsamadas, el tío Hiram debe haber guardado un buen thriller o una jugosa historia de detectives. En uno de los estantes inferiores noté algo extraño, una fila de libros y folletos que estaban detrás de la primera fila, lo que me hizo preguntarme si todos los estantes eran dobles. Descubrimiento casual del público de una pequeña colección selecta victoriana atrevida. Sonriendo, saqué uno de los volúmenes y lo sostuve a contraluz para poder leer el título. Era Nightgowns, una novela de Edgar Henkins Gordon, publicada en Londres por Charnel House Publishers. Dios mío, tenía en mis manos un libro extremadamente raro y muy valioso. Era el primer libro que Gordon publicaba y, probablemente, debido a lo que los críticos de la época habían condenado como su exceso de morbosidad, había sido un fracaso total, razón por la cual el volumen que tenía en mis manos era tan buscado por los coleccionistas de lo extraño y lo fantástico. Dejándolo suavemente sobre la mesa, saqué la primera fila de libros y comencé a sacar y examinar, uno por uno, los volúmenes ocultos que habían escondido. El siguiente también fue de Gordon, su novela privada, The Soul of Chaos. Esto fue seguido por una rara copia de la oscura revista Outre, el mismo número que contenía el famoso primer cuento de Gordon, Gárgola. Para mi proyecto de libro sobre decadencia en la literatura, había estudiado una copia fotográfica de Gárgola, obtenida no fácilmente y con una considerable inversión de tiempo, y recordé bien su fantasmagórica tradición de ciudades negras en el borde exterior del espacio, donde seres extraños susurran blasfemias innombrables desde tronos sin forma que se encuentran más allá del dominio de la materia. El siguiente libro era un pequeño volumen de versos de Edward Pickman Derby titulado Azathoth and Other Horrors, en el que también había mirado y que era una valiosa primera edición en un estado muy deseable. Junto con esto, había un segundo volumen de versos, The People of the Monolith, de Justin Geoffrey. Luego, vinieron varias copias amarillentas y desmoronadas de Outre, y otra revista llamada Whispers, que contenía los famosos cuentos de ese extraordinario joven genio pasado por alto, Michael Hayward. Pero el siguiente libro fue un hallazgo tan asombroso que prácticamente me tambaleé hacia atrás boquiabierto. Era el manuscrito original e inédito de la notoria y legendaria novela de Amadeus Carson, Blood God of Madness, que la mayoría de las autoridades creían que ya no existía. Me había topado con un asombroso tesoro de tesoros literarios tan fabulosamente raros que casi se consideraban legendarios, lo que me hizo preguntarme, ¿era solo un pensamiento ocioso y pasajero? ¿Qué otros tesoros escondidos podría esconder la casa de Hiram Stockley? Cuando Brian se despertó en una mañana gris y lluviosa y compartí con él la maravilla y el deleite de mis descubrimientos, estaba mucho menos cautivado de lo que podría haber estado. Supongo que se necesita una educación en artes liberales con un profundo interés en la literatura decadente para apreciar completamente la profundidad de mis descubrimientos, pero, aún así, podría haber mostrado un poco más de interés. Cosas bastante raras y realmente valiosas, reflexionó, hojeando el manuscrito encuadernado de Black God of Madness. Algunos de estos artículos son casi invaluables, dije. El que estás examinando no es el único manuscrito inédito, tampoco. Aquí está lo que parece ser el manuscrito original auténtico del célebre y premiado poema de Simon Maglor, The Witch's Hung, famoso por su derroche de imágenes salvajes y sobrenaturales. Y he aquí otra joya, una verdadera primera edición de la obra arcana y recóndita de Halpin Chalmer,
The Secret Watcher, otra primera edición de Charnel House en Londres. Sí, y aquí hay otro, murmuró, mirando a través de un folleto delgado. Visions from Jadid, versos de Ariel Prescott, Charnel House, Publishers, London, 1927. He oído hablar de ella. ¿No murió delirando en un manicomio como tu Harold Hadley Copeland? Sí, en Ogden, dije brevemente. Y aquí está la notoria edición de enero de 1922 de Whispers, que contiene ese famoso o infame cuento de Randolph Carter, The Attic Window. Esta copia podría valer cientos para el coleccionista correcto. Cuando apareció la historia, suscitó tal clamor de repugnancia que todos los ejemplares conocidos de ese número fueron retirados de los kioscos. Brian estaba hojeando algunas revistas descascaradas y amarillentas por la edad. ¿Quién era Philip Howard?, murmuró con curiosidad. El autor de varios cuentos que habrían deleitado el alma de Poe y Bierce, declaré. The House of the Worm es probablemente la más notoria. Al menos un joven lector, un estudiante de la Universidad Midwestern, creo, se volvió loco por eso. Otro de sus cuentos está en uno de los números que estás viendo. The Defilers se llama. Recuerdo un artículo en una gaceta que afirmaba que la revista recibió no menos de 310 cartas de indignación ultrajada cuando publicaron esa historia. No sabía que el tío tenía gustos tan morbosos en la literatura, dijo con asombro. Luego, mirando hacia arriba, ¿qué es eso que tienes? Más manuscritos originales, susurré, casi con reverencia. Supongo que nunca has oído hablar de ese joven genio espantoso, Robert Blake. Eso creía. Bueno, murió el año pasado, después de todo, pero se corre la voz sobre estas historias. Miré las páginas cuidadosamente escritas de Shagai, The Feasters from the Stars, The Stairs in the Crypt In the Vale of Nod. Algún día deben ser publicados para que todos los lean, murmuré, escaneando con avidez los papeles. Pero Brian estaba examinando el montón con desconcierto. Si son tan raros y valiosos, ¿por qué esconderlos detrás de otra fila de libros?, preguntó, casi desafiante. Siempre pensé que a los coleccionistas les gustaba mostrar sus tesoros. ¿Por qué? Le di mirada por mirada. No lo sé, dije honestamente. Condujimos hasta el restaurante para desayunar y compramos algunos suministros para el almuerzo, ya que los servicios públicos aún estaban abiertos y podría ser más agradable cocinar algo que salir bajo la lluvia nuevamente. Pasamos el resto de la mañana catalogando los muebles y cuadros. No sé mucho sobre antigüedades, pero todo me parecía bastante valioso. Con un poco de suerte, cada uno de nosotros podría salir de esto con una suma considerable de dinero. El valor inmobiliario de la casa del tío Hiram era otra cuestión. La forma en que la ciudad se estaba hundiendo en la decadencia y la proximidad de la casa al campo de Hubble podría reducir el valor de reventa. Estaba reflexionando sobre estas cosas mientras revisaba la colección de curiosidades de mi tío, cuando me despertó un grito de sorpresa de Brian. ¿Qué pasa?, pregunté, uniéndome a él en la biblioteca. Casi me diste un ataque al corazón. Entonces mis palabras se desvanecieron. Brian me sonreía emocionado, junto a una abertura del tamaño de una puerta en las estanterías. «Una habitación secreta», exclamó, los ojos brillando con entusiasmo juvenil. Estaba buscando detrás de los estantes para ver si había más libros ocultos y debe haber activado el mecanismo. Como para darme un susto por un año, echaré un vistazo. Miré más allá de sus hombros corpulentos a una habitación cerrada, pequeña, estrecha y sin aire, revelada a la vista cuando una de las estanterías se abrió entreabierta como una puerta. Estaba tan oscuro dentro de la cámara oculta que, al principio, todo lo que pude ver fue un enorme mueble antiguo de madera de roble. Me tomó unos momentos identificarlo. Dios mío, eso es increíble. También parece auténtico, Jade. ¿Qué? Una especie de biblioteca medieval. Los monjes de los antiguos monasterios las usaban para colocar libros planos demasiado grandes para pararse a tomarlos, dije distraídamente. Parece que dejaron algunos atrás entonces, comentó, porque había una cantidad de volúmenes inmensos en la estantería baja y plana, libros encuadernados en vitela, arrugados y amarillentos por el tiempo, o en cuero negro desconchado. Tomé uno, arrugando la cara ante el hedor a moho antiguo y descomposición que emanaba de él como un toque palpable. Al instante siguiente, una punzada de temerosa conjetura me atravesó. Sostenía en mis manos un folio isabelino de una edad fabulosa, un manuscrito encuadernado escrito con una mano cansada
en gruesas hojas de excelente pergamino, y la página del título tenía esta inscripción: Al-Asif, the Book of the Arab, called the Necronomicon of Abdul al-Asred, newly Englished by me, Master No. D. of Mortlake, Doctor of the Arts. Incluso Brian no pudo evitar sentirse impresionado por el descubrimiento, sin duda recordando que yo había llamado al Necronomicon uno de los libros más raros del mundo, que de hecho lo era. Valía supongo miles, incluso más, si realmente era lo que parecía ser. Es decir, no soy un experto en escritura isabelina o jacobea, pero las enormes páginas del folio parecían lo suficientemente viejas como para haber sido escritas por el propio Dr. D. ¿Podría ser este el manuscrito original? Aquí hay otro, murmuró Brian pensativo. Libro de Avon. El libro de Avon, dije aturdido. Lo examiné. El antiguo manuscrito encuadernado estaba hecho jirones y en malas condiciones, las páginas manchadas de agua y mohosas. Aún así, el anticuado francés normando parecía lo suficientemente legible, y también la caligrafía de la escritura parecía lo suficientemente antigua como para estar en la verdadera mano de Gaspard Donord. Con la repetición, descubrí, los impactos del descubrimiento disminuyen. La mente se adormece, no puede soportar más. Había otros libros en los estantes, pero no los miramos. La luz de la puerta abierta reveló diseños cabalísticos trazados con tiza en el suelo, curiosos y extrañamente obscenos instrumentos de latón, cobre o acero brillaban en el estante más alto. El aire estaba viciado por la podredumbre, vaciado y viciado. De repente me sentí mal del estómago. Ahora sabía, o creía saber, por qué el tío Hiram había roto las relaciones con su familia. No fue obra de él, fue de ellos. Los Winfield eran de origen antiguo. Habían llegado a ellos rumores y cuchicheos sobre repugnantes supervivientes de cultos de brujas en nuestro maldito rincón de Nueva Inglaterra, con rumores de ciertos sucesos terribles e inquietantes en Arkham, Innsmouth y Dunwich. Los Winfield habían expulsado al tío Hiram porque estaba incursionando en rituales y conocimientos demasiado repugnantes, demasiado blasfemos para ser tolerados, y yo soy un Winfield. No cruzamos palabra entre nosotros, pero salimos juntos de la habitación secreta, como obedeciendo al mismo impulso, y dejamos la puerta oculta entreabierta. Hicimos poco más el resto de ese día, frío y lluvioso. No discutimos sobre lo que habíamos encontrado. Brian era demasiado sano de mente, demasiado infantilmente saludable y normal para haber leído los extraños textos antiguos y la literatura corrupta en la que he profundizado más de lo que desearía haberlo hecho, pero percibió el mal que acechaba a nuestro alrededor, en las páginas de esos abominables libros viejos, y que se regodeaba en los sonrientes rostros caninos en esa espantosa pintura, y que respiraba en la oscura y vieja casa desde ese osario de horrores enterrados que los hombres llaman Campo de Hubble. Más tarde, sintiéndonos un poco hambrientos y extrañamente deseosos de un poco de compañía humana, condujimos a través de la llovizna húmeda de regreso al restaurante junto al mar. Antes había estado vacío, excepto por una chica desaliñada detrás del mostrador y un cocinero gordo que masticaba la colilla de un cigarro apagado, inclinado sobre la mesa de vapor. Ahora, sin embargo, estaba medio lleno, y pensé que los lugareños nos miraron raro cuando entramos y tomamos una mesa junto a la ventana borrosa y grasienta. Eran un grupo de mala reputación, hombres con mejillas sin afeitar y ojos furtivos, vestidos con monos mugrientos y camisas de franela. No les prestamos atención, pero me pareció que éramos un objeto de curiosidad o resentimiento más grande de lo que deberíamos haber sido, incluso teniendo en cuenta la atención que atrae un extraño de la ciudad, en remansos apartados y decadentes como Durham Beach. La camarera que mascaba chicle se inclinó sobre el mostrador y le dijo algo a uno de los lugareños que no pudo distinguir su tono de lloriqueo, algo sobre el viejo Stockley Place y Campo de Hubble, pero él gruñó algo en respuesta que sonó como: «Tienen bastantes agallas viniendo aquí». «Vuelvan por donde vinieron», murmuró otro. Un tercero hizo un gesto hosco de acuerdo. «Ahora va a empezar todo de nuevo, apuesto», gruñó. Nos dirigieron más miradas de desaprobación, incluso amenazantes. Brian también lo notó. «Parece que somos claramente impopulares, Wynne», observó. Asentí rápidamente. «Lo somos, de hecho. Terminemos y salgamos de aquí antes de que haya problemas». «Buena idea», estuvo de acuerdo. Salimos y condujimos de regreso a través de la lluvia, hablando poco, cada uno ocupado con sus propios pensamientos.
Esa noche, Brian estaba hojeando uno de los libros antiguos mientras yo trataba de concentrarme en catalogar el contenido de la casa. Mi mente parecía incapaz de concentrarse en los negocios. Estaba oscuramente preocupado. «Aquí hay algo extraño, Wynne», habló Brian. Algo en su tono me hizo mirar hacia arriba bruscamente. «¿Qué es eso que estás leyendo?» «El Necronomicon». «Escucha esto. Veamos. Aquí está. Y los Miko, que son los secuaces de su medio hermano, Lord Astur, bajan, pero rara vez al... No, un poco más adelante. Y lo mismo ocurre con los temibles Yuks, que son los servidores de Sokomok y su hermano, Itokta, y que son dirigidos en ese servidor por Uf, padre de los gusanos. Rara vez se deslizan desde las madrigueras húmedas y fétidas debajo de los campos donde hacen su repugnante guarida. ¿No se suponía que esa figura de Ponape por la que ustedes estaban tan preocupados era una imagen de Sotomok? Sentí un extraño presentimiento. Lo era. ¿Qué más hay? Bastante. Escucha esto. Pero todos como estos, sí, y también los descarnados nocturnos que están al servicio de Nyarlathotep bajo su líder, Yeg-Ha, la cosa sin rostro, y los doles de Yadid, y los Nuxot que sirven a la poderosa madre. Me saltaré la página. Ellos se inquietan y buscan a tientas los grilletes del signo antiguo que ata a sus maestros y se esfuerzan siempre por hacer aquello que los liberará, incluso hasta el rojo ofrecimiento. Y en esta terrible causa, muchas veces antes de esto, han seducido y comprado los corazones y las almas de los hombres mortales, seleccionando a los que son frágiles y vanidosos, banales o avaros, y por lo tanto fácilmente corrompidos por la sed de conocimiento, o la lujuria por el oro, o la locura por el poder, que es el pecado más profundo y espantoso del hombre. Nos miramos el uno al otro por un momento. Luego me levanté y me acerqué a donde estaba sentado mi primo y examiné la página por encima del hombro. Leí: hombres como estos, susurran a la noche y atraen a sus redes con promesas que la mayoría de las veces no cumplen. Necesitan hombres, y eso con avidez, porque solo la mano de los hombres mortales puede desalojar el signo antiguo y deshacer los poderosos encantamientos estampados en las prisiones de los antiguos por los dioses mayores. Mira el siguiente pasaje, dijo en voz baja y preocupada. Sigo leyendo. En particular, son los de los secuaces que habitan las profundidades ruidosas debajo de la corteza terrestre los que atraen a los hombres a su terrible servicio a través de la promesa de riqueza, porque todo el mineral y las riquezas del mundo son suyos para dispensar. Sí, minas de oro y grandes montones de gemas inestimables. De estos, los Yuks, cuyo nombre el escriba traduce como los gusanos de la tierra, son como mucho los más temibles, porque se dice que hay muchos hombres ricos y acaudalados que se pasean por los caminos orgullosos del mundo actual, el secreto de cuya riqueza yace en el tesoro maldito traído a sus pies por los inmensos y repugnantes, los blancos y viscosos Yuks, mediante el cual comprar su servicio a su causa, a la traición total y más condenable de la humanidad y el peligro de la misma tierra. El rostro de Brian estaba demacrado, sus ojos obsesionados por una conjetura temerosa. Recuerda que nos preguntábamos de dónde procedía la fortuna del tío Hiram, susurró. Me estremecí lejos de su mirada. ¿Qué estás sugiriendo? Lloré protestando. Eso es absolutamente loco, una locura. ¿Lo es? ¿Recuerdas ese extraño término, la ofrenda roja y todos esos cuerpos en el campo de Hubble? ¿Qué estás tratando de decir? Me burlé, pero mi voz sonaba temblorosa y sabía que Brian podía leer la duda en mis ojos. Campo de Hubble, murmuró sombríamente. Hub, padre de los gusanos de la tierra, aquellos que habitan las ruidosas profundidades debajo de la corteza terrestre que atraen a los hombres a su servicio a través de la promesa de riqueza. Campo de Hubble, Echokta, el lugar de los gusanos. Campo de Hub, Jadie. Él asintió sombríamente. Vamos, dijo Brian brevemente, saltando y dirigiéndose a la cámara secreta. Me detuve solo lo suficiente para agarrar mi linterna eléctrica, luego lo seguí hacia lo desconocido. El haz de luz de mi linterna brilló sobre las paredes de yeso de la pequeña habitación estrecha y sin aire, enviando enormes sombras que saltaban locamente. Brian pasaba las manos por las paredes como si buscara algo. Le pregunté con voz bastante entrecortada qué era lo que estaba buscando. Sacudió la cabeza aturdido.
Maldita sea si lo sé, confesó. Otro panel secreto, supongo, que tal vez conduzca a otra habitación oculta, más allá de esta. Siguiendo mi sugerencia, arrastramos el enorme ajuar medieval lejos de la pared. Como único mueble en la cámara oculta, podría ocultar otra puerta si la hubiera. Y ahí estaba. Los dedos buscadores de Brian encontraron y presionaron un botón empotrado en el yeso. Algún mecanismo escondido detrás de la pared chirrió oxidadamente protestando. Apareció una abertura negra. Encendí mi luz dentro de la abertura y vimos escalones de piedra toscamente tallados que bajaban a la oscuridad. Eso es todo. Brian respiró triunfante. «Estás loco», le dije. «Probablemente solo conduzca al sótano». «Esto es el sur de California», me recordó. «Las casas no tienen bodegas o sótanos como en el este, solo calentadores de agua caliente en la parte de atrás. Vamos, y mantén esa luz firme». Sosteniendo el panel corredizo abierto con uno de los implementos de latón del estante superior del armario, comenzamos a bajar los escalones, Brian a la cabeza. La escalera de piedra descendía a las profundidades en espiral. El aire sopló desde abajo de nosotros, repugnante con el hedor del moho, la podredumbre y los hongos, dulzón con los olores de la tierra húmeda y cruda, y sobre todos los otros hedores, extrañamente, el olor a sal del mar. «Dios mío, allá, mira». Esparcidas sobre los escalones cubiertos de líquenes debajo de nosotros, las gemas brillaban y destellaban a la luz de la antorcha. Algunas estaban cortadas en facetas y engarzados en oro o plata antiguos, otras estaban en bruto y no estaban cortadas ni pulidas. Intercalados entre las joyas había trozos de mineral de oro y plata y piezas trabajadas de metales preciosos. Había muchas monedas esparcidas por los escalones. Me incliné, recogí una, la examiné, mirando con pavorosa conjetura los nobles perfiles españoles de los antiguos reyes. No es de extrañar que fuera tan rico, maldito sea. Brian respiró, sus ojos brillando salvajemente en el resplandor eléctrico de la linterna. Con razón compraron su servicio tan fácilmente. Dios mío, las ofrendas rojas. Todavía no tienes ninguna prueba real, protesté, pero mis palabras sonaron huecas, incluso para mis oídos. Ahí están todas las pruebas que necesito, se enfureció Brian, pateando con su zapato la superficie del escalón cubierto de moho. Gemas y monedas esparcidas, resonando, y me pareció que algo se movía en la oscuridad debajo de donde estábamos. Vamos, sigamos esto hasta el final. Sin esperar a que lo siguiera, se lanzó temerariamente por la escalera de caracol. Los rubíes y los zafiros crujían y chillaban bajo su pisada. Mientras me demoraba, dudando un poco, desapareció de mi vista. Entonces lo oí gritar con un rugido de ira. «Hay alguien aquí abajo, Wynne. Tú, ahí, detente». Un momento de silencio sepulcral. El hedor se volvió insoportable, repugnante. Algo enorme, húmedo y de un blanco reluciente surgió en la penumbra debajo de donde yo estaba vacilante. Luego Brian gritó, un grito crudo de máximo horror, como nunca antes había escuchado de los labios humanos, y espero y rezo por no volver a escuchar nunca más. Un grito como ese podría desgarrar y romper el revestimiento de la garganta de un hombre. Gritando su nombre, me zambullí. Tropecé y medio caí por los escalones, resbalándome en el lodo viscoso que cubría las piedras. Llegué al final de la escalera, pero Brian no estaba allí. No se veía nada en absoluto, ni pasillos laterales, ni puertas, nada. La escalera de piedra en espiral no terminó, pero se desvaneció en un charco negro de lodo líquido viscoso que llenó completamente el fondo de la escalera. Algo murió dentro de mí. Cuando dirigí mi luz a través de ese estanque negro, las agitadas ondas que se arrastraban del borde de la piscina, como si algo pesado acabara de caer o ser arrastrado. No me quedé mucho más tiempo en la enorme casa antigua tan cerca, tan terriblemente cerca del campo de Hubble. Una vez que la policía hubo tomado mi declaración salvaje e incoherente, que sin duda descartaron como los desvaríos de un lunático, regresé al departamento de Brian en Santiago. Traje conmigo los libros viejos. Es mi firme intención dárselos a alguna colección académica adecuada. Lo más probable es que los done al Instituto Sanborn de Antigüedades del Pacífico, que ya tiene el Cultos Innombrables de Copland y las tablillas Santu. Por alguna razón, me detengo aquí, y no creo que regrese a mi lugar de trabajo en Miskatonic. Después de todo, con la riqueza de mi herencia del patrimonio del tío Hiram
Ya no necesito trabajar para ganarme la vida y puedo complacer mis caprichos. Todas las noches, mientras estoy al borde del sueño, las voces vienen, susurrando. Riqueza, poder y conocimiento prohibido me prometen, una y otra vez. Ahora que ya he realizado la ofrenda roja, puedo disfrutar los frutos de mi sacrificio. En vano protesto que no fui yo quien arrojó o derribó o empujó a Brian a ese horrible charco de lodo negro y licuado al pie de la escalera secreta, la escalera de la que no le dije nada a la policía, pero las voces dicen que no importa, se ha hecho la ofrenda roja y debe hacerse una y otra vez y otra vez. ¿Es eso lo que quiso decir el trabajador grosero en el restaurante cuando predijo, ahora va a empezar todo de nuevo? Tal vez. De los cientos de cadáveres que las autoridades encontraron enterrados en el campo de Hubble, ya ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Oh, saben demasiado bien lo fácil que es seducir a los hombres débiles y falibles, malditos sean. Las voces me susurran lo fácil que es hacer el signo de Cod, que me llevará más allá de las puertas del sueño, donde los descarnados nocturnos y los ghouls y los ghast de Sin esperan para darme la bienvenida. Desde allí, los grandes Vy'aki alados que sirven a Astur en los espacios oscuros entre las estrellas se demoran en mi llegada, para llevarme a la estrella oscura en medio de las Híades, a Carcosa, junto a las orillas nubladas del lago Hali, al pie mismo del trono mayor, donde el rey de amarillo, incluso él, Ithil el atemporal, recibirá mi juramento, y donde yo recibiré la penúltima recompensa de mi servicio, y finalmente vislumbraré lo que se esconde detrás de la máscara pálida. Pronto, pronto. He estado leyendo mucho el Necronomicon estos días vacíos, esperando que llegaran las noches y comenzaran las voces. Creo que pronto regresaré a la casa del tío Hiram, en Durnambich. Después de todo, ahora me pertenece. También es parte de la herencia Winfield. Fin.